Buenas tardes, señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, querido Diego, bienvenido a este evento. Agradecemos enormemente tu presencia y, por ende, la del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que tanto nos ayuda y apoya en nuestras actividades. Señora Presidenta del Patronato del Queen Sofia Spanish Institute, querida Pilar. Señora Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos en España, dear Ryan. Señora Directora Ejecutiva del Queen Sofia Spanish Institute, querida Begoña. Querido profesor Kagan, querido Richard. Y querida Directora de la Real Academia de la Historia, querida Carmen Iglesias, que no la veo. Querida Carmen Iglesias, fiel, leal y buenísima amiga de esta fundación. Autoridades, queridos amigos y amigas. En nombre del Patronato, Consejos Asesores y Dirección de la Fundación Ramón Areces, quisiera expresarles mi más profundo agradecimiento por su presencia hoy aquí y desearles la más calurosa bienvenida a un evento en cuyo planteamiento y desarrollo hemos puesto una gran ilusión. Un agradecimiento muy especial a los ponentes que van a participar en estas jornadas y cuya contribución va a ser obviamente decisiva en el altísimo contenido científico de las mismas. Be welcome. Para una fundación como la mía, comprometida en fomentar el uso del idioma español en las ciencias y las humanidades, celebrar un evento solo en español a cargo de profesores españoles y extranjeros es un motivo de muy especial satisfacción. Gracias a todos. Como tantas veces ocurre en la vida, esta colaboración entre el Queen Sofia Spanish Institute y la Fundación Ramón Areces nace de una coincidencia: la presencia de Begoña Santos y la mía en un almuerzo al que generosamente nos invitó el embajador Eduardo Garrigues, amigo, compañero y uno de los máximos expertos en el tema que hoy nos ocupa. Lo podrán comprobar ya que va a participar en este evento junto a Gonzalo Quintero Sarabia, otro compañero y amigo mío que ha dedicado muchísimos esfuerzos a la investigación de la participación española antes, durante y después de la independencia de los Estados Unidos. Las magníficas biografías sobre Blas de Lezo y Bernardo Gálvez atestiguan su dominio y alta competencia en esta parte de la historia hispano-norteamericana. La Fundación Ramón Areces, que como ustedes conocen es una fundación de vocación fundamentalmente científica, se está abriendo también al estudio y tratamiento de las humanidades, historia, filosofía, relaciones internacionales, geopolítica, siguiendo la tendencia hoy muy actual que pretende casar en toda medida lo posible las ciencias y las humanidades en su sentido más amplio. El profesor Echenique, sobresaliente físico, recordaba antes de ayer esta fundación en una interesantísima conferencia titulada «La sublime utilidad de la ciencia inútil», que la ciencia es cultura, en el sentido de que las ciencias son humanidades y las humanidades son ciencia, y desarrollaba sugerentes proposiciones sobre los vínculos que unen ambas áreas. En este orden de ideas y dentro de las humanidades, qué duda cabe que la historia, y miro a Carmen Iglesias, juega un papel fundamental y que si estamos en el presente y trabajamos para el futuro, no podemos dejar de sustentarnos en el pasado que nos precede. La historia de España es de una enorme riqueza, desde luego, y el episodio de la conquista de América, y en concreto la presencia de España en América del Norte, constituyen un hito de primera magnitud. Con el objetivo de que la contribución de España a la independencia de Estados Unidos sea debidamente conocida, reconocida, apreciada y valorada en las celebraciones oficiales que tendrán lugar en Estados Unidos en 2026, el Queen Sofia Spanish Institute, dentro de su iniciativa America Spain 250, y la Fundación Ramón Areces organizan estas primeras jornadas sobre los 250 años de relaciones entre España y los Estados Unidos de Norteamérica. Como aperitivo a estas jornadas, la Fundación Ramón Areces ha colaborado ya en dos proyectos impulsados por el Queen Sofia Institute: Spanish Influence on American History webpage y el segundo, Lesson Plan on Spanish Influence During the American Revolution. Y esto para informar y sensibilizar al profesorado norteamericano sobre el tema que nos ocupa. En estas jornadas, distinguidos académicos estadounidenses y españoles presentarán su visión sobre las relaciones históricas entre ambos países, analizando aspectos que van desde la historia compartida, la visión e imagen de cada uno en el otro, emigración, relaciones culturales y los desafíos de enseñar historia, arte, cultura y lengua española
en Estados Unidos hoy en día. Tema no menor. Creo que el objetivo a largo plazo y mérito principal de estas jornadas no es solo reconocer fehacientemente la contribución de España a la independencia de los Estados Unidos, sino en su momento ir más allá, estudiar el enorme valor de la afirmación de la cultura hispánica en Estados Unidos, así como valorar el presente de dicha afirmación y, sobre todo, estudiar las vías para potenciarla en el futuro. El reto merece recoger ese desafío. Se trata de buscar la verdad histórica, defenderla en su caso y proyectarla hacia adelante. H.G. Wells dijo que el hombre es como la máquina del tiempo. Hacia atrás se proyectan los recuerdos y hacia adelante se proyectan las ilusiones y los sueños. Esta es la ilusión y los sueños que queremos alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos en España. Yours is the floor. Muy buenas tardes y gracias por la amable invitación para estar aquí con todos ustedes en la inauguración de este simposio. A la embajadora Julissa Reynoso le habría gustado estar aquí hoy con todos ustedes, pero se encuentra fuera de Madrid en un viaje oficial, por lo que envía un cordial saludo y sus mejores deseos. Queremos dar las gracias al Instituto Español Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces por organizar y albergar este simposio. Me gustaría también reconocer al embajador Eduardo Garrigues por su larga relación de amistad con la embajada y por su gran labor en favor de la relación entre España y los Estados Unidos. Estoy sumamente complacida de ver que algunas de las instituciones más prestigiosas de los Estados Unidos están presentes. Asimismo, quiero dar la bienvenida a mis compatriotas estadounidenses a España para este simposio. En los Estados Unidos, los preparativos para la celebración de nuestro 250 aniversario están ya en marcha. Para conmemorar y celebrar lo que aún consideramos nuestro experimento en democracia, el Congreso de los Estados Unidos estableció en 2016 una comisión presidida por la ex tesora de los Estados Unidos, Rosie Ríos, para diseñar la observancia del aniversario más grande e inclusiva en la historia de nuestra nación. Para el gobierno de los Estados Unidos, muchas agencias están colaborando con la organización de America250.org, incluidas la Biblioteca del Congreso, el Instituto Smithsonian y los Departamentos de Estado, Defensa, Educación y otros. Existe un consejo de la Comisión dedicado a trabajar con países extranjeros y aliados internacionales. Todos ustedes en esta sala, sin duda, reconocen que el papel que España desempeñó en la guerra revolucionaria de los Estados Unidos es poco conocido y a menudo pasa desapercibido, a pesar de haber sido crucial para nuestro éxito. Nombres de ciudades y lugares, plazas, avenidas, estatuas y monumentos en todos los Estados Unidos reconocen el legado español. Incluso podemos encontrar la estatua de Bernardo de Galvez en Washington, D.C., a pocos pasos de la entrada de la sede del Departamento de Estado. No podemos permitir que estos marcadores históricos sean, sin embargo, el único vestigio de esta sólida relación. Necesitamos mantenerla viva en la mente de nuestra gente, particularmente de nuestros jóvenes. En palabras de Rosie Ríos, el 250 aniversario de Estados Unidos trata de más que reflexionar sobre nuestro pasado. Se trata de imaginar cómo podrían ser los próximos 250 años para nuestros hijos y las generaciones venideras. El excelente estado de las relaciones que existen entre los Estados Unidos y España refleja la historia, el presente y su proyección hacia el futuro. Somos dos países unidos por nuestros valores democráticos y el respeto por los derechos humanos,
nuestra dedicación a la prosperidad y a un comercio mundial basado en reglas justas y claras. Y también en nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho en nuestros países y en todo el mundo. En la Embajada de los Estados Unidos nos dedicamos todos los días a imaginar los grandes proyectos que los Estados Unidos y España pueden construir juntos a medida que fortalecemos nuestros fuertes lazos y defendemos nuestros valores compartidos. Esperamos con interés colaborar con todos ustedes en esta aventura. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy Pilar Llado, para quien no me conozcan. Soy chair del Queen Sofia Spanish Institute y en nombre de todos nosotros quiero darles nuestra más cordial bienvenida a estas primeras jornadas America and Spain 250 que conmemoran el 250 años de historia compartida entre España y Estados Unidos. Muchas gracias a Marta Álvarez y a Cristina Álvarez, presidenta y vicepresidenta de la Fundación Areces, y a Raimundo Pérez Hernández, su director, por acogernos en esta magnífica institución donde podremos escuchar durante estos 2 días a expertos y expertas de ambas orillas analizar nuestro pasado común, en ocasiones tan olvidado y desconocido. Gracias al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y a la ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos por su presencia. La Fundación Areces, con su constante apoyo a la investigación, su compromiso con una formación de excelencia, su interés por la difusión y el intercambio del conocimiento y la colaboración institucional, contribuye no solo a crear una sólida estructura científica y tecnológica en nuestro país, sino que se implica de verdad en la búsqueda de respuestas para los retos que nuestra sociedad contemporánea, nuestra sociedad de hoy en día, plantea tanto desde el punto de vista científico y educativo, cultural como social y económico. Desde su creación en 1954, el Queen Sofia Spanish Institute se ha volcado en reconocer y dar a conocer los vínculos que el arte, la cultura, la lengua, la literatura y el propio devenir histórico de España ha tenido y tiene con los Estados Unidos. No solo desde el papel que ha llevado a cabo en su independencia, sino desde la primera llegada a su territorio hasta hoy mismo. Y como sostiene la joven escritora y amiga Laura Gallego, no existen fronteras para aquellos que se atreven a mirar más allá. Crear lazos duraderos de amistad, promover y fortalecer el entendimiento mutuo es el objetivo principal del Queen Sofia Spanish Institute. Pero generar este intercambio, este viaje de ida y vuelta, es también una forma de fomentar el entendimiento, fomentar la armonía y la paz con este territorio de la Mancha, al que bautizó Carlos Fuentes, para dibujar un nuevo mapa del país que, decía él, el país más grande del mundo, porque la lengua y la literatura no aceptan límites. Por último, quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los ponentes de estas 2 jornadas por brindarnos su conocimiento y poner a nuestro alcance el producto de sus investigaciones para que descubramos y profundicemos en esta larga relación entre nuestros países que no siempre es suficientemente bien conocida ni valorada. La escritora Joan Didion decía que el hecho es siempre mucho más extraño que la ficción. Y estoy segura que lo que vamos a escuchar en estas 2 jornadas nos va a sorprender, seguramente nos va a sorprender, y va a lograr romper muchísimos tópicos que todavía siguen en pie. Gracias de nuevo a todos ustedes, gracias de nuevo a todos por este camino que hoy abrimos aquí, pero que tendrá seguramente nuevos puntos de encuentro y nuevos proyectos a lo largo de los próximos años. En Poeta en Nueva York, García Lorca decía: he visto que las cosas, cuando buscan su curso, encuentran su vacío. Y nosotros encontraremos muchos ecos y muchas voces a las que seguir escuchando tras estas primeras jornadas de America and Spain 250 que hoy comenzamos. Muchísimas gracias a todos otra vez y voy a ceder la palabra a Begoña Santos, que es directora ejecutiva del Queen Sofia Spanish Institute, que nos contará la verdadera misión del instituto y el contenido y la labor que se hace
que estamos haciendo. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias. Permítanme entonces una breve presentación del Instituto. El Queen Sofia Spanish Institute es una institución sin ánimo de lucro fundada en el año 1954 en la ciudad de Nueva York por un grupo de estadounidenses amantes de España con el objetivo de estimular el interés en Estados Unidos por su historia, su arte, lengua, literatura, gastronomía, por la cultura en suma de España y el mundo hispanohablante, y de promover entre los hispanohablantes el conocimiento y entendimiento de los ideales, cultura y costumbre de los Estados Unidos. El QSSI lleva pues a cabo esta misión desde hace 70 años, mediante programas y actividades encaminados a dar a conocer las importantes y decisivas aportaciones de España a la historia y cultura de Estados Unidos y a poner de relieve la excelencia del mundo hispanohablante en muy diversos ámbitos. El simposio que hoy inauguramos es una buena muestra del cumplimiento de esta misión. Estas jornadas constituyen el acto de lanzamiento de la iniciativa American Spain 250, creada por el QSSI el pasado 4 de julio, como ya se ha comentado, con el objetivo de dar a conocer el papel fundamental, pero aún escasamente comprendido, de España en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En el ámbito de la historia, el Instituto ha llevado a cabo una serie de proyectos, entre ellos la restauración de una placa en recuerdo de los soldados hispanos caídos junto a los patriotas americanos en la batalla de Brooklyn, la presentación por primera vez en Estados Unidos, en toda América, de la edición digital del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia en la Mansión Roosevelt en Nueva York, la presentación igualmente a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano en Miami, y la primera presentación en América del portal Historia Hispánica en Houston, actos todos ellos en presencia de Su Majestad la Reina Sofía, nuestra patrona. En el ámbito de educación, el diseño de materiales didácticos, una aplicación educativa con su guía para maestros, Quiz Story Spanish Friendship, que en forma de juego da a conocer las aportaciones de España a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y el diseño de un conjunto de 3 pósters que describen las aportaciones de Bernardo de Gálvez, Diego de Gardoqui y la importancia de la batalla de Pensacola en el contexto de la Revolución Americana, en colaboración con la Real Academia de la Historia, nuestro socio más importante, y la Fundación Gildo Lerman de Historia Americana, así como, seguimos, en el ámbito de la educación, la creación de una página web dedicada exclusivamente a la enseñanza de la contribución de España a la Revolución Americana en base a fuentes primarias y que formará parte, junto con 2 unidades didácticas sobre el mismo tema, de la oferta educativa de la Fundación Gildo Lerman. Estos materiales, como los anteriores, se distribuirán por una red de más de 34.000 escuelas que sirven a millones de estudiantes. El Instituto trabaja igualmente en otras áreas culturales, como el área de literatura, mediante la concesión anual de un prestigioso premio de traducción al inglés de una obra escrita originalmente en español, con el objetivo de dar a conocer la literatura actual del mundo hispanohablante al público angloparlante. En el desarrollo de estas actividades encaminadas a elevar el perfil de los diversos ámbitos de la cultura española en Estados Unidos, el Instituto colabora, entre otras instituciones, con la Real Academia de la Historia, el Instituto de Cultura Naval, el Museo Naval, la Academia de Artes y Ciencias Militares, las representaciones diplomáticas de España en Estados Unidos, Embajada, Consulado y Misión, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Fundación Consejo España-Estados Unidos, Iberdrola, la Fundación Rafael del Pino, la Academia de Artes Escénicas, The Society of the Cincinnati, la Fundación Gildo Lerman de Historia Americana, Film at Lincoln Center, The Fund for Park Avenue, entre otros, y el Instituto se enorgullece enormemente en añadir hoy a la Fundación Ramón Areces a sus colaboradores. Espero, pues, sigan nuestras actividades a través del sitio web y redes sociales del Instituto y confío en verlos próximamente en nuestros eventos en Estados Unidos. Muchas gracias y tiene ahora la palabra el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, señor Diego Martínez Belío.
Señor Director General de la Fundación Ramón Areces, Embajador Raimundo Pérez Hernández, querido Raimundo, señora Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, señora Ryan Harris, señora Presidenta del Patronato del Queen Sofia Spanish Institute, doña Pilar Lladó, señora Directora Ejecutiva Begoña, un placer volver a verte después de nuestra reunión en Nueva York, señores académicos y especialistas en historia de las relaciones hispano-estadounidenses, distinguido público. La conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos nos brinda una inmejorable oportunidad para recordar que la relación bilateral estratégica que mantenemos con nuestro aliado natural se nutre de unas raíces históricas y culturales profundas de las que podemos sentirnos muy orgullosos. Sabemos que es un orgullo que también se siente al otro lado del Atlántico y nos honra que nuestro país haya sido uno de los pocos países invitados por Estados Unidos para colaborar en los eventos conmemorativos de esta efeméride que tendrá lugar a lo largo del año 2026. El 250 aniversario servirá para poner en valor el crucial y muchas veces desconocido, como han dicho varios de los intervinientes, papel de España en la Guerra de Independencia Americana. Un papel decisivo encarnado en la figura de Bernardo de Gálvez, el héroe de Pensacola, ciudadano honorario de Estados Unidos, cuyo retrato cuelga de los muros del Capitolio desde 2014 por decisión del presidente Obama, y que he tenido ocasión de contemplar en alguna de las reuniones que he mantenido allí. Sobre esa huella española, los participantes en este simposio van a ser ampliamente ilustrados gracias a la impresionante nómina de especialistas reunida aquí por el Queen Sofia Spanish Institute, cuya extraordinaria labor para promover las relaciones entre España y Estados Unidos quiero agradecer hoy aquí. Pero esta conmemoración debe servir también para consolidar la prioridad que otorgamos a la relación con Estados Unidos en nuestra política exterior. Una relación que se encuentra hoy en un punto álgido de la historia reciente, gracias a una enorme sintonía, un extraordinario volumen de intercambios de toda índole y una estrecha colaboración en numerosos asuntos de la agenda global. Pocas veces ha sido tan fluida nuestra interlocución en tantos y tan diversos ámbitos como ahora. Por supuesto, esto no sería posible sin la labor y la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, gracias Ryan y a la embajadora también, y de nuestra Embajada en Estados Unidos. La firma de una nueva declaración conjunta entre España y Estados Unidos en junio de 2022, la primera en más de 20 años, ha servido como catalizador para profundizar y ampliar las agendas de cooperación hacia nuevos ámbitos y producir resultados tangibles que beneficien a nuestras respectivas sociedades. Un excelente ejemplo de esto último lo constituye la firma del pasado mes de abril de un nuevo convenio bilateral de seguridad social que introduce mejoras en la protección social de aquellos trabajadores que desarrollen su vida laboral en ambos países. Existe actualmente, por otra parte, una muy intensa colaboración con Estados Unidos en el ámbito migratorio, donde ambos países compartimos la necesidad de apostar por canales legales para canalizar el movimiento de migrantes que buscan un futuro mejor. Cabe destacar en este sentido el acuerdo trilateral suscrito con Estados Unidos y Canadá en mayo de 2023, que pone el foco en la ordenación de los flujos migratorios desde América Latina y, especialmente, desde América Central. Pero más allá del valioso sustrato histórico común, debemos resaltar que nuestro vínculo bilateral descansa en valores y principios democráticos compartidos y una agenda frente a desafíos globales como la lucha contra el cambio climático, la erosión de las democracias, los desafíos planteados, también las oportunidades por la inteligencia artificial, la ciberseguridad, donde celebraremos la segunda edición de nuestro diálogo bilateral sobre la materia en la primera semana de junio, o la desinformación, un asunto sobre el que recientemente, durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado y el ministro tuvieron la ocasión de firmar un memorándum de entendimiento hace apenas 2 semanas. Estos son solo algunos ejemplos. En el actual contexto geopolítico, volátil e incierto, la concertación con un país amigo, aliado y socio como Estados Unidos, que comparte nuestro inquebrantable compromiso con la defensa de un orden internacional basado en reglas, cobra aún más valor. Testigo de ese compromiso compartido es Ucrania, país con el que ambos países nos hemos comprometido a prestar, por el tiempo que se precise, toda la ayuda necesaria para repeler la injustificada y bárbara agresión por parte de la Federación Rusa. Nuestra concertación con Estados Unidos es también intensa en relación con la preocupante situación en Oriente Próximo, en el que ambos países coincidimos en la necesidad de alcanzar cuanto antes un alto el fuego, una liberación de los rehenes, como primer paso para no solucionar el conflicto, además de reforzar el flujo de ayuda internacional dentro de la franja. También hemos respondido a la iniciativa de Estados Unidos de crear una fuerza multinacional de seguridad para atajar la grave crisis de Haití, contribuyendo con 3 millones de euros
al despliegue de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en el terreno. Nuestros dos países, además, mantienen un diálogo estructurado sobre otras regiones que son fuente de preocupación para ambas administraciones, como América Central o el Sahel, con sendos grupos de trabajo que se reúnen de forma regular. En esta coyuntura, la cooperación en materia de defensa resulta más importante que nunca. Desde que nuestro país se unió a la Alianza Atlántica, hace ahora más de 40 años, hemos demostrado ser un socio fiable, predecible y solidario con la seguridad transatlántica y nos satisface que Estados Unidos comparta esta percepción. También a nivel bilateral, nuestra cooperación en seguridad y defensa, en particular el uso compartido de las bases españolas en Rota y Morón, que se verá potenciada con la ampliación de la presencia estadounidense en la base naval de Rota, con la llegada este año y el siguiente de 2 instructores adicionales de la Marina, refuerza el papel de España y Estados Unidos como aliados estratégicos en el ámbito militar. Asimismo, la exitosa cumbre de la OTAN en 2022, en la que se adoptó el nuevo concepto estratégico, el concepto de Madrid que regirá la acción de la Alianza durante los próximos 10 años. No quiero dejar de referirme al otro gran pilar sobre el que se sienta el vínculo bilateral, nuestra relación económica y comercial, de enorme importancia y dinamismo. Como seguramente conocen, Estados Unidos constituye el primer destino de la inversión española y es, además, el principal inversor en España, en términos de stock, mientras que en el ámbito comercial constituye nuestro primer socio comercial extracomunitario. A esto debemos añadir la implantación de más de 700 empresas españolas en Estados Unidos, que llevan a cabo importantes proyectos a lo largo del país. Nuestras sinergias continúan expandiéndose a sectores estratégicos de futuro, como los vinculados a la transición ecológica y digital, donde Estados Unidos nos percibe como un actor importante y donde existe un interés mutuo en reforzar nuestra colaboración. La seguridad jurídica y la certidumbre que ofrecen nuestros países a las empresas son la base firme sobre la que florece el denso y creciente ecosistema de negocios bilaterales. España concede asimismo la máxima importancia a los vínculos y relaciones culturales con los Estados Unidos y especialmente al gran activo que para este vínculo representa la lengua española, hablada por más de 42 millones de estadounidenses, principalmente por los hispanos, que constituyen ya la primera minoría en Estados Unidos y que son un valioso puente social, cultural y político entre nuestros dos países. Pienso sinceramente que podemos felicitarnos por la excelente salud de las relaciones entre España y Estados Unidos. En este sentido, el 250 aniversario nos ha de servir no solo para conocer las raíces históricas de nuestra amistad, sino también para ser conscientes de lo mucho que nos une y tomar impulso hacia nuevas metas comunes. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra la directora de la Real Academia de la Historia, señora Carmen Iglesias. Buenas tardes. Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, Ryan Hacker Harris, ministra consejera, embajada de Estados Unidos, Pilar Lladó, presidenta del patronato del Instituto Queen Sofía, que estamos en relación con ellos muy intensamente, Begoña Santos, directora ejecutiva y gran amiga, Diego Martínez Bello, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. Señoras y señores, queridos amigos, me toca hacer una introducción a la ayuda de España y a la independencia de Estados Unidos y algo de su contexto histórico. Sin la ayuda de España y Francia, especialmente España, los colonos norteamericanos no hubieran podido lograr la independencia de Estados Unidos frente al poder de Gran Bretaña. Mientras Lafayette sigue figurando como un héroe de esa independencia, la decisiva ayuda de España ha permanecido invisibilizada a partir, más o menos, sobre todo, de la muerte de Washington, amigo de los españoles y agradecido siempre al importante apoyo español
que otros olvidaron. Hacemos un pequeño resumen. Estamos un poco más allá de mediados del siglo XVIII, 1760-1779. En un mundo ya global, desde el descubrimiento de Colón en 1492 y los siguientes pasos dados desde el siglo XVI, la búsqueda del paso a las Indias por el oeste, por Magallanes, descubriendo el Océano Pacífico, culminada por la vuelta al mundo del Cano y tan importantes como todo ello, haber sabido encontrar para los españoles en aquel momento el camino de vuelta desde el Índico y el Pacífico, para poder volver sin encontrarse con los portugueses en aquel momento y volver a América y a España. El famoso tornaviaje logrado por Andrés de Urdaneta, cosmógrafo, navegante, aventurero, fraile agustino, personaje apasionante, en la expedición comandada por Legazpi, que encontró el derrotero desde Asia a América en 1565. Hizo posible así abrir el camino al galeón de Manila, que confluía en México. México, recuerden que tenemos una monarquía hispánica multicéntrica, policéntrica, y México era uno de los centros del mundo. Y la confluencia era el galeón de Manila con la carrera de Indias desde Sevilla y luego Cádiz en España. Esa fue la primera globalización histórica, como todos saben, y ello repercute en todas partes, mejor o peor, lo bueno y lo malo, los motivos de guerras y conflictos, nuevas y poderosas vías comerciales y viajes, más las posibilidades de riquezas, bienestar, fama y poder. España, en el siglo XVIII, sigue siendo una gran potencia europea. No es la hegemónica indiscutible que fue en los siglos XVI y XVII, con las extensas posesiones en Europa, América y Asia. Al morir Carlos II sin descendencia directa, estalla la conocida Guerra de Sucesión y se pierden los territorios europeos. Pero sigue teniendo un poder formidable España, con los reinos de Indias prácticamente intactos en aquel momento. Gran Bretaña, aliada con Portugal, seguía siendo el gran enemigo de España, al perseguir los británicos desde precisamente la Guerra de Sucesión mencionada, el monopolio del asiento de negros, el gran negocio de la esclavitud desde África a América, entre otras cosas. Un negocio prohibido desde el principio por la reina Isabel la Católica para los españoles. Para Carlos III, la amenaza británica era muy importante, sobre todo para la Nueva España e incluso para la propia península. Después de la Paz de París, en 1763, que puso fin a la Guerra de los 7 Años, guerra en Europa que solventa la rivalidad franco-británica a favor de Inglaterra, un territorio tan estratégico e importante como Florida había caído en manos británicas en América. Los ingleses buscaban, para controlar el mundo de entonces, la posibilidad de abrirse camino hacia el Pacífico, además de reponerse de los gastos de guerra inmensos a través de las colonias americanas propias y ajenas. Algo que preocupaba al monarca, a Carlos III, y a ministros españoles como Floridablanca o el conde de Aranda, muy sensibles en sus escritos y ordenanzas respecto a lo que Inglaterra pretendía. Inglaterra, antes de 1763, dejaba hacer, es decir, permitía un alto grado de autonomía en las colonias norteamericanas, lo que denominaban como política de descuido saludable.
Recuerden que el extenso territorio del norte de América se fue poblando con una larga tradición de migración disidente de origen inglés. Una migración diversificada que en general se clasifica en diversos grupos, que voy a mencionarlos por encima, y que es importante para entender la historia de Estados Unidos. En primer lugar, la muy conocida de los padres peregrinos del Mayflower y todo tipo de puritanos, cuáqueros, comunidades religiosas, a veces perseguidas o incómodas en el viejo continente, que buscaban un refugio espiritual y libertad para ejercer su culto. Emigraron desde principios del siglo XVII. Como saben, los padres peregrinos llegaron en 1620 y tocaron tierra en el Cabo Bacalao. El nombre ya es bastante significativo. Es interesante recordar que antes de desembarcar los 41 pasajeros se comprometieron a una convivencia reglada por sus creencias, creando una pequeña república soberana, aislada durante al menos medio siglo, aunque nominalmente aceptaban estar bajo el poder real. No todos los que siguieron, grupos puritanos a veces muy rígidos o fanáticos, siguieron esa pauta. Hubo tiranías, autocracias y rupturas internas en aquellas comunidades casi teocráticas que fueron creando distintas colonias, siempre bajo variantes o fundamentalmente de la misma filosofía política puritana. Un trasfondo puritano que creo que será profundo en la historia de Estados Unidos, si bien con muchas variantes. Por ejemplo, los niveladores ingleses pues, hicieron una colonia totalmente tolerada, basada en el amor a todos los seres humanos, aplicando ideas colectivistas y democráticas, pero fue más bien una excepción. Pero merece la pena recordar que esa disciplina moral, que mejor o peor pudo ir creando una sociedad políticamente ordenada sobre un territorio inmenso, sin ejército ni administración central. Hubo además después, pues como saben, una importante oleada de exiliados de los acontecimientos revolucionarios ocurridos en Inglaterra en 1688. También hubo el asentamiento de delincuentes comunes o condenados políticos que tenían la opción de emigrar para no ser encarcelados o ejecutados, y por supuesto todo tipo de mercaderes y aventureros. Me parece importante recordar estos precedentes para poder visualizar, aunque no vamos a entrar en ello, las diferencias radicales con todo lo que supuso la formación de la monarquía hispánica durante 3 siglos, los distintos orígenes, las distintas políticas de lo que era el Imperio Británico frente al especial tejido institucional de la monarquía católica en América. Después de 1763, todo cambia para los colonos americanos. Gran Bretaña busca recuperar los costosos gastos de la guerra que antes hemos mencionado, franco-británica, a la que en el último tramo envolvió a España por los pactos de familia de los Borbones y salió mal parada. Y los ingleses le intentan entonces, para recuperar algo de esos gastos, lo intentan a través de nuevos impuestos en las colonias americanas. La resistencia de los colonos norteamericanos fue total. Se consideraban vasallos del rey, pero no de la nación inglesa ni del Parlamento inglés. Son conocidos los disturbios de todos ustedes, los disturbios que estallan desde el principio contra las leyes británicas sobre el té, todo aquel acontecimiento que se hizo de alguna manera mundial, la famosa rebelión de los colonos disfrazados de indios y tirando al mar el té preparado.
La reacción del Parlamento inglés, fue durísima y motivó el primer congreso en Filadelfia, como recordarán, en 1774, de las distintas colonias. Y ya en el segundo congreso de 1775, las colonias decidieron separarse de Gran Bretaña. Como es sabido, basándose en las ideas y valores políticos de Locke, Montesquieu y demás pensadores liberales, redactaron la impecable Declaración de Independencia en el 76, que Jefferson proclamó, en el que por derecho todos debían ser libres e independientes. Era una declaración de guerra de esa excelente pléyade de los hombres de la Revolución que eligieron como comandante en jefe para organizar un ejército a George Washington. Pues bien, desde el primer momento, la ayuda de España a los colonos fue decisiva, aunque la declaración de guerra de Carlos III a Inglaterra no se produjo por motivos políticos hasta más tarde, hasta el 21 de junio de 1779, poniendo desde el primer momento todo el bagaje militar español al lado de las tropas de Washington. Pero incluso antes de la declaración de guerra, desde primeros de los 70, España está ayudando secretamente en varios frentes a los colonos rebeldes. Cuando se inician los planes de declaración de independencia, el ejército de las 13 colonias era lo más parecido a un grupo de voluntarios que apenas tenían pólvora, ni tampoco uniformes, ni medicinas, ni tiendas de campaña, ni dinero para sufragar su guerra contra el Imperio británico. Bernardo de Gálvez organizará un primer ejército de españoles, criollos, indios y afroamericanos liberados desde la Reina Católica y luego con el respaldo de una cédula por Carlos II en la segunda mitad del siglo XVII, en 1693, los afroamericanos que huían de la esclavitud quedaban protegidos y libres en los territorios españoles, eso sí, convirtiéndose al cristianismo. Hay una historia preciosa que no lo verán seguramente en el desarrollo de las jornadas, el fuerte Mosé en San Agustín, al siglo XVIII, Manuel de Montiano defendiéndolo, en fin, y las décadas que vivieron era una población de negros huidos, y cuando hubo que dar San Agustín a los norteamericanos más tarde, todos ellos los trasladó el propio gobierno español a Cuba. En fin, la cooperación decidida, temprana y eficacísima de Gálvez y un importante grupo de españoles de gran calado, algunos comisarios regios de Carlos III, que conocerán a fondo en estas jornadas, pero que por la importancia de la gran tarea que abarcan, Juan de Francisco, solo los menciono por encima algunos, Juan de Francisco Saavedra y Sangronis, reorganizador de la Marina, Juan de Miralles, decisivo en la canalización de la ayuda española en los años de clandestinidad y en las rutas comerciales para los suministros al ejército continental. Luis de Unzaga y Amézaga, que crea el famoso puesto Unzaga para que sirviese de información y libre comercio. Diego de Cardoqui, amigo personal de Washington y primer embajador español en Estados Unidos, que participó también en el éxito de los suministros clandestinos, y un largo etcétera que hay de personajes admirables que lo verán en adelante. Fue un largo auxilio clandestino, empecemos por él brevemente, esbozado a través de importantes intermediarios en unas operaciones arriesgadas y tempranas que naturalmente continúan
continuaron abiertamente ya cuando España hace la declaración de guerra a Gran Bretaña en 1779. Para empezar, esbozando los principales suministros y ayudas clandestinas, fondos de dinero, préstamos importantes. En total, se calcula que Carlos III y Luis XVI proporcionaron a los rebeldes cerca de 30 billones con B de dólares al precio de hoy. España, concretamente, además del entramado secreto con empresas fantasmas y red de comerciantes internacionales, donde estaban varios de los que he mencionado, hay que recordar que parte de los fondos que llegaron a financiar la Revolución Americana se recaudaron en forma de impuestos en los territorios españoles, que hoy son Texas, Nuevo México, Arizona, California, Cuba, Venezuela, México, Costa Rica. En la Alta California se pidió a cada soldado 2 pesos, el pago de una semana, para ayudar a los gastos de guerra contra Inglaterra. El esfuerzo fue enorme. Luego también la falta de soldados y de armas, además de la contribución de estos territorios al conflicto, fue mayor. Perdieron 1/4 de población en el campo de batalla, los soldados que formaban parte, y aparte del citado ejército que organizó Bernardo de Gálvez en 1777, al que antes me he referido, el gran estratega que Gálvez diseñó desde el principio ese sistema clandestino de abastecimiento de armas y suministros a los rebeldes. Por ejemplo, un buque mercante navegando hacia el norte del Mississippi bajo bandera española y tripulación española, cargado con 10.000 libras de pólvora, acabó llegando al centro de los conflictos. Ese suministro hizo posible la derrota de los ingleses a manos de los rebeldes. La asistencia de Gálvez incluía un préstamo a los americanos de aproximadamente $75.000. Todo ello aprobado secretamente por la Corte española. Se calcula que el 90% de todas las armas fueron suministradas por esta vía española: bayonetas, cañones, bombas, fusiles, etc. Otras ayudas importantes en esos suministros no llevaban solamente munición y pólvora, llevaban también ropas, medicinas, uniformes, tiendas de campaña, mantas españolas, seguramente de Zamora, y otras muchas cosas. Sin esta ayuda española hubiera sido difícil lograr la independencia y vencer a los ingleses. Como señala el historiador americano Larry Ferreiro, el ejército continental liderado por George Washington nunca se hubiera alzado con la victoria de no ser por la intervención de sus 2 aliados, Francia y España, del otro lado del Atlántico. Gran Bretaña perdió totalmente las Américas. Las batallas ganadas a los ingleses en Saratoga, 1777, Mobile, 1780, Pensacola, 1781, tienen nombres españoles con Bernardo de Gálvez a la cabeza y la creación de un frente occidental que impidió el triunfo de los ingleses, sobre todo en Yorktown. Merece recordar, como símbolo de la decisiva ayuda española en esta última batalla, a Juan de Francisco de Saavedra y Sangronis, antes mencionado, organizador de la Marina en 1781, que lo que hizo fue bloquear toda la bahía y pedir que en Yorktown llegaran más tropas inglesas. En fin, todas estas batallas tienen sus
sus historias, que supongo que verán en las jornadas porque son fabulosas, ¿no? No solamente en las guerras, sino también con el dinero que se consigue, por ejemplo, yendo a Cuba, especialmente para esa última batalla en la que ganaron, los colonos, en la que ganaron los norteamericanos. Saavedra es quien va a La Habana a buscar una cantidad de dinero, 1.200.000 libras, y las lleva a los americanos. Sin estos fondos y sin la Armada Española distrayendo a los británicos respecto a sus posesiones en el Caribe, Jamaica sobre todo, y bloqueando, como decía, el puerto de Yorktown, para impedir así la ayuda a los ingleses, no hubiese sido posible la victoria final. Las casacas rojas se rinden en 1783. Bueno, el desconocimiento de todas estas historias, que supongo que ya digo que lo verán en las jornadas, es pavoroso. Los españoles hemos sido siempre malos publicistas de lo mejor que hemos hecho. Y, como decía, las casacas rojas se rinden, los ingleses, y en 1783 se firmará la Paz de Versalles, quedando Gran Bretaña como potencia fuera de América. Para Carlos III y España se recuperó la Florida y mantuvieron los virreinatos americanos y sus territorios, pero no recuperaron Menorca y Gibraltar, lo que resultó muy frustrante y doloroso. La Declaración de Independencia la estudiarán ustedes en algún momento de las jornadas. Recuerden que se basa es un documento que ha sido de los más importantes en la historia a partir de aquel momento, y basados en la filosofía política de John Locke, de Montesquieu, de Rousseau y otros. Permítame solamente un párrafito para hacer una acotación. Decía la declaración: consideramos que las siguientes verdades son evidentes por sí mismas. Todos los hombres son iguales, son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se cuenta la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para asegurar esos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres y derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Siempre que cualquier forma de gobierno se vuelve destructivo para tales fines, es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo o sustituir uno nuevo, etc. Es una declaración que tuvo un gran influjo, sobre todo en la Revolución Francesa, con una diferencia que es significativa y que nos enseñó en su momento García de Enterría en un libro fabuloso que hacía sobre las revoluciones, precisamente la francesa, sobre todo en comparación con esta. Los derechos americanos, estos que hemos dicho, se formaban para ser invocados ante los jueces. La importancia de los jueces que tuvo Norteamérica no se dio, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en donde lo que primó era la legislación por los representantes parlamentarios. Y estos fueron los importantes principios de la base de la gran Revolución Americana. La ayuda de España a las colonias rebeldes es tanto más interesante, aparte de unir fuerzas contra los ingleses, si se tiene en cuenta la contraposición entre criterios y legislaciones de la gran potencia que era todavía la monarquía hispánica frente a lo que hemos aludido antes, los criterios de esclavitud que guiaron la legislación norteamericana y la mentalidad de origen británica y que penetró en buena parte en los ciudadanos blancos de Norteamérica. No vamos a entretenernos en ello,
Sí es muy interesante de aquello que estudió muy a fondo Enterría, que en la Revolución Americana, antes de toda esta declaración ya oficial y con los derechos fundamentales, habían aprobado unos derechos que tenía Gran Bretaña, pero que no tenían los americanos. El derecho a la libertad religiosa, el derecho a votar o consentir el impuesto y el juicio por jurados. Tres cosas muy importantes que se negaban a los colonos por parte de Gran Bretaña. La diferencia actitud de legislación española con los británicos y norteamericanos es evidente. Los británicos y norteamericanos, ya independientes en su momento, se basan sobre todo en la doctrina de Locke de la justificación de la apropiación de tierras. Se legitima por su carácter utilitario y económico, capaz de producir una mayor productividad y riqueza. La esclavitud entra en ese necesario, con comillas, utilitarismo que condena a los negros y también, a medida que Estados Unidos crece como gran potencia, a los indios, que son expulsados de sus tierras y reducidos en todos los sentidos. Su exclusión ha sido manifiesta en su historia. Y cuando se resistían, ahí tenemos las películas western de los años 60. Aunque de nuevo vuelve a surgir una reacción sobre las tergiversaciones y falsedades de nuestra historia, siguen los mitos alrededor de una cansina leyenda para otros muchos y sobre todo en un público ignorante que no quiere saber. Todavía engañan sin ningún problema lo que llamaba Hannah Arendt la verdad de los hechos. La historia del mundo no puede entenderse sin la historia hispana. Los españoles llevaron allí, no me voy a meter en ello, pero llevaron lo que tenían. La lengua, la religión, la legislación, la cultura, en fin, la construcción de ciudades, etc. De todas, acabo enseguida, de todas las revoluciones habidas, la única que ha triunfado es la Revolución Americana, si se fijan ustedes. La primera de todas de la modernidad y la única en la que no perdieron el control sus impulsores, la Revolución de las 13 colonias. Todas las demás se pueden considerar fracasadas. Sus objetivos no se han cumplido, han costado millones de muertos, serios conflictos hasta llegar a un cierto equilibrio, como en el caso de Francia y otros países de Europa ya en todo el siglo. En el peor y frecuente caso es que se convierten en tiranías o dictaduras de asesinos y expropiadores. Algunos historiadores han estudiado intensa y brillantemente en ocasiones revoluciones como la francesa de 1789 y otras, en las que constatamos, a diferencia de la americana, que los dirigentes originarios o impulsores acaban perdiendo el control, siendo una y otra vez sobrepasados por lo que llamamos las masas desesperadas, o llaman, y acabando en un emperador Napoleón, en un caso, o como decía antes, en tiranías o dictaduras o caos y hundimiento definitivo manipulados por demagogos o gente oportunista. Esto no pasó en Norteamérica, en efecto. También quizá ocurría que no había esas masas desesperadas, porque los posibles sujetos de ellos eran esclavos que estaban dominados. Libres, efectivamente, después de la Guerra Civil de mediados del siglo XIX, pero segregados durante casi otro siglo. Cabría pensar que el populismo de Trump, por ejemplo, el integrismo de zonas de ciudadanos blancos,
la facilidad de la tenencia de armas y su utilización en escuelas o población, la descomposición de la segregación y la salida de los negros, si no de la pobreza, al menos de la miseria, como han salido adelante, la formación de élites negras diferentes de las organizaciones de los años revolucionarios de los 70 y una cierta mistura de unos y otros, la creciente desigualdad mundial y regional, si todo ello pudiera desembocar en esas masas desesperadas en donde la irracionalidad y la venganza se multiplican, como sabemos de las otras revoluciones. O quizá el desarrollo material y tecnológico impedirá la formación de tales masas, o las propias dictaduras férreas que acaban con un país, Cuba, por ejemplo, y que se dibujan por distintos sitios del mundo. La historia nos enseña que nada está previsto y permanece siempre abierta para lo mejor y lo peor. Intentemos luchar por lo mejor. Muchas gracias por su atención. Tiene ahora la palabra el profesor Richard Kagan, profesor emérito Arthur O. Lovejoy de Historia, Universidad de Johns Hopkins. Vamos a cambiar la imagen un poco, ¿no? A ver. Okay. Buenas tardes. Señoras y señores autoridades, señores, amigas, amigos. Vamos a cambiar el tema un poco. Antes política, antes de todo, una pequeña lección de terminología, de lingüística. Hispanismo. ¿Qué significa este término? Derivado en parte de tales palabras como hispanicismo, es decir, los usos de vocablos españoles en otras lenguas, también tiene un vínculo con la palabra hispanofilia, es decir, la afección, el amor por las cosas de España. Pero el término hispanismo en sí data solo de los principios del siglo XX, en referencia a los estudios dedicados a la historia, la literatura y el arte español. En poco tiempo, influido en parte por el concepto de hispanidad, es decir, una construcción racial aplicada a los pueblos hispanoamericanos, se extendía a abarcar a los estudios dedicados a todo el mundo hispánico y en algunos casos el mundo luso-portugués también. Entonces, se conocen las personas, y sobre todo no españoles, es importante recordar, se conocen las personas dedicadas a esta empresa de hispanismo como hispanistas. Pero ojo, hay algunos que rechazan esta etiqueta. Entre ellos, por ejemplo, mi gran maestro, John Eliot, el que, a pesar de sus muchos libros relacionados con la historia de España, se identificaba principalmente como historiador, no hispanista, ya que estuvo interesado en examinar y comparar la historia de este país con la del resto de Europa. Ahora,
Gracias en parte a las investigaciones históricas de Antonio Niño, yo creo que quizás es un catedrático de historia aquí presente, no lo veo porque hay tantas luces, parece que la primera referencia a los hispanistas data del año 1879, cuando un erudito francés utilizó el término hispaniste para referirse a otro erudito italiano con un interés particular en la literatura española. Sin embargo, el término hispanismo, junto con su equivalente español, hispanismo, no se difundía hasta la apertura del siglo XX. Y fue entonces, y vamos a ver si funciona esta máquina, fue también entonces, en el año 6 del siglo XX, para ser exacto, cuando el gran erudito español Miguel de Unamuno, en un importante artículo, Los hispanistas norteamericanos, hizo esta observación. Le cito: puede decirse que en los Estados Unidos de América del Norte es la nación en que más y mejor se estudian las cosas de España. Cierro la cita. Tal afirmación debió resultar algo chocante para los hispanistas en otros países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, cada uno con una larga tradición de estudios hispánicos. ¿Y por qué ofreció Unamuno un análisis tan optimista del hispanismo estadounidense? Nunca había visitado el país y sus conexiones personales con estudiosos norteamericanos estaban relativamente escasas, aunque en su artículo se refería a su correspondencia con un inteligente profesor de Yale, probablemente el historiador Edward Bourne, cuyo libro España, América ha salido un poco antes que Unamuno escribió su ensayo. Por lo demás, el relato de Unamuno sobre los hispanistas norteamericanos es escaso de nombres, aparte de aquellos individuos que fundaron lo que denominó, lo cito, la vieja y noble tradición de estudios hispánicos de Norteamérica. Solo menciona 3 nombres. Este señor, Washington Irving, famoso por sus libros sobre Colón y Granada. También el primer gran hispanista de fe en Norteamérica, George Tickner, el profesor de Harvard cuya historia de la literatura española ha aparecido en el año 1849, libro que Unamuno describió como el primer estudio verdaderamente valioso sobre el tema. Y finalmente, Unamuno reconoció el gran historiador de Boston, William Hickling Prescott, y Unamuno tomó nota de su historia de los Reyes Católicos, su famosa conquista de México, y así como la conquista de Perú. De otra manera, Unamuno pasó por alto a otros escritores que habían hecho importantes contribuciones a los dichos cosas de España. Esta lista podría haber comenzado con el pastor puritano Cotton Mather, autor de La Fe de Cristiano, un volumen impreso en Boston en 1699, el primer libro español impreso en América del Norte. Este libro destinado a persuadir a los españoles, quienes fueran, lo dicen, peninsulares, criollos, indígenas hispanoparlantes, negros esclavizados hispanoparlantes, no sabemos. Pero el intento de persuadir a todos ellos que vivían en las Américas a abandonar la Iglesia Católica y convertirse al protestantismo. También podría haber aludido Unamuno
al interés entre los norteamericanos a los finales del siglo XVIII en aprender algo de la lengua española. Algo que Thomas Jefferson, por ejemplo, entendía cuando aconsejó a su sobrino de estudiar la lengua. Aquí la cita entera: nuestras relaciones futuras con España y América Española, escribió Jefferson, hará aquella lengua una adquisición importante. Y al mismo tiempo existía un cierto interés en las grandes obras de literatura del siglo de oro español, un fenómeno documentado, bien documentado, por la decisión de George Washington de adquirir un ejemplar de la edición inglesa de Don Quijote. El futuro presidente realizó esta compra en una librería en Filadelfia el 24 de junio de 1787. Un día importante, porque era el mismo día en que el Congreso Continental ratificó la Constitución Federal del país. Y aquí se puede ver su nombre, George Washington, en la portada. No sabemos si leí la obra o no. Y pocas semanas después, el embajador, o el chargé des affaires, para ser exacto, Gardoqui regaló a Washington una edición española de la misma obra. ¿Qué significa? Ratificar, leyendo, comprando Don Quijote, el mismo día empezó el futuro país. Fue para él una aventura quiosca, o ¿cómo se dice? Quiotisca, no lo sé, pero quizás no sabemos. Nadie ha estudiado el tema. Pero en Washington no quedó solo. Había otros americanos que compartían su interés en la literatura española, muchos más estudiar el idioma, una demanda reflejada en la decisión de un impresor emprendedor en Filadelfia de encargar una nueva gramática en el año 1809. Jamás, escribía, jamás he recibido tantas peticiones para gramáticas españolas. Hay una demanda enorme para aquellas obras en Nueva York y otras partes del continente. Me gustaría sacar una nueva que estará considerada la mejor. Sacarlo lo hizo, aunque dentro de poco esta obra tiene que compartir con varias otras, entre ellas una preparada por Francis Sales, ayudante de George Tickner en Harvard, y el que ofrecía clases en la lengua española, una tarea que Tickner, el gran hispanista, sin saberlo Unamuno, nunca se dignaba a realizar. También ignoró Unamuno de otros aspectos de esta vieja y noble tradición norteamericana de hispanismo. Uno fue los varios relatos centrados en la política española. Aquí hay dos en la pantalla. Otro fue los varios libros de viaje. Estas publicaciones, aquí los dos relatos políticos, las varias publicaciones, los libros de viaje, y estas publicaciones llegaron a ser tan populares en torno de los años 80 del siglo XIX que un crítico observó que estos y otros libros equivalían el redescubrimiento de España por los estadounidenses. Al mismo tiempo, Unamuno pasó por alto de varios libros concebidos específicamente para empuñar lo que hoy conocemos como la leyenda negra y su imagen de España como un país malvado. Entre ellos, tales bestsellers como Ramona, de Helen Hunt Jackson, una novela histórica que ofrecía una visión romantizada del trato que recibían los indígenas en las misiones franciscanas y jesuitas de California. Otro bestseller fue Los Spanish Pioneers de Charles Loomis, libro que ofrecía un relato elogioso y totalmente positivo de los exploradores españoles como portadores de la antorcha de la civilización y, como le cito, los vecinos más humanos que jamás haya tenido el indio
norteamericano. Cierro cita. Tampoco refirió Unamuno a varios otros hispanistas norteamericanos de importancia, entre ellos tales como Henry Wadsworth Longfellow, conocido hoy en día para su poesía, pues, que también sucesor de Tickner en su cátedra de Harvard. También hubo este señor, William Ireland Knapp, catedrático a Yale, el que, aparte de varios estudios monográficos, publicó un par de manuales que estaban adaptados por muchos colegios y universidades norteamericanas. Y aún más asombroso es la ausencia de Archer Milton Huntington, el que, aparte de establecer el Centro de Estudios Hispánicos que conocimos hoy en día como el Hispanic Society of America en Nueva York, era en su propio derecho un dedicado hispanista que había realizado una traducción al inglés del Cantar del Mío Cid. Dejando al lado estas lagunas, Unamuno hizo referencia oblicua a los labores archivísticos de algunos otros hispanistas norteamericanos de su propia época. Uno fue este señor Hugo Rennet, bien conocido en España para su gran libro sobre la vida de Lope de Vega. Otro fue Frank Wadler Chandler, cuyo tesis doctoral, Romances de Picaresca, publicado por primera vez en 1899, fue traducido al mismo año a español. Si bien el breve pero pionero relato de Unamuno sobre el hispanismo norteamericano carecía de nombres, no dudaba en reconocer hasta qué punto lo que refería a nuestra última guerra, es decir, la de 98, había despertado en los Estados Unidos un creciente interés estudiantil por la lengua española. Así, el artículo llama atención al hecho que los estudiantes matriculados en esta materia crecían rápidamente en los Estados Unidos, año tras año, en notable diferencia de lo que ocurría en Francia y en Inglaterra en aquellos momentos, a donde, a pesar de la presencia de varios hispanistas de renombre, el interés estudiantil por la lengua española languidecía en comparación con el de los Estados Unidos. Unamuno se referiría aquí a este momento en el que, como yo he dicho en otro estudio, como dijo otro estudioso español, Miguel Romero Navarro, este señor, y le cito, surgió el movimiento hispanista en Norteamérica. Y este surgimiento, este movimiento, es un desarrollo integral de lo que yo he llamado hace unos años como la Spanish Craze, el embrujo de España. Es decir, el momento en que hubo una fiebre en la que todo lo español, fuera literatura, arte, arquitectura, música o moda y comestibles hasta cierto punto, estaban de moda en los Estados Unidos. El comentario de Miguel Romero Navarro se encuentra en la introducción de su libro de 1917, El hispanismo en Norteamérica, un estudio que inteligentemente dividía el movimiento hispanista norteamericano en dos corrientes o dos vías separadas. Una, observó Romero, era principalmente literaria, centrada en España, y uno cuyos miembros más destacados formaban lo que llamaba una aristocracia intelectual en este campo. La otra corriente derivaba, según Romero, derivaba toda su energía de las conexiones comerciales y financieras que Norteamérica estaba desarrollando rápidamente en aquellos días con Hispanoamérica, conexiones que experimentaba una especie de boom tras de la guerra de 98, tras de la ocupación de Cuba, de Puerto Rico y las Filipinas por los Estados Unidos,
y también la apertura del Canal de Panamá en el año 14. Lo que Romero Navarro olvidó mencionar, sin embargo, es que el auge en cuestión era también un reflejo del crecimiento, movimiento panamericano en los Estados Unidos. Un movimiento que buscaba promover una mayor unidad y respeto entre todas las repúblicas del hemisferio occidental. Tampoco Romero Navarro no pudo predecir que la aristocracia que él había identificado, y consistía de uno de esos hispanistas cuyos nombres acabo de mencionar, aristocracia, como nobleza, sus intereses estaban totalmente orientados. No, lo tengo contrario, perdón. Esos dos corrientes, un grupo orientado a España, el otro a América del Sur. Y este segundo grupo creció en importancia y se manifestó en el año 1918, cuando la Asociación de Maestros de Lenguajes Modernas, nueva institución en aquellos momentos en los Estados Unidos, hizo el siguiente anuncio, y es muy importante. En vista del hecho de que en nuestro hemisferio occidental el español es la lengua de millones de hombres, no dice nada de mujeres, con los que tenemos muchos intereses en común, se insta a que los profesores llamen la atención a los estudiantes sobre las variaciones más llamativas de las pronunciaciones con respecto al castellano estándar que se usan en Hispanoamérica, ya que los libros de texto incluyen obras que tratan sobre geografía, historia y costumbres de Hispanoamérica, además de las de España. Es un anunciamiento, casi un pronunciamiento. En mi opinión, esta declaración representaba el equivalente simbólico del Rubicón del hispanismo norteamericano. Y una vez cruzado este río, no había vuelta atrás. Puede que sea una coincidencia, pero el año 18 también marcó el inicio de dos revistas especializadas en el ámbito hispánico. La primera, Hispanía, un boletín informativo patrocinado por la recién creada Asociación Americana de Profesores de Español, y una que contó con el apoyo financiero de Juan Cebrián, el cónsul español en San Francisco, que pocos años antes había patrocinado la estatua de bronce de Don Quijote y Sancho Panza, erigida en Golden Gate Park, en esta ciudad. La segunda revista fue The Hispanic American Historical Review, una publicación que Rafael Altamira y Crivella, destacado historiador español con un especial interés en Hispanoamérica, había instado a fundar a sus colegas norteamericanos en una reunión celebrada también en San Francisco en el año 15. El movimiento panamericano tampoco tardaba en influir el hispanismo en otras maneras. Entre ellos, la decisión de la Universidad de Texas en Austin de crear una biblioteca especializada en la historia y la cultura de México y otras partes de Hispanoamérica, hoy en día conocido como la Biblioteca Natalie Benson. Otra decisión clave fue la de la destacada Universidad de Stanford, en California. Aparte de ofrecer un puesto a un reconocido experto en el campo de la literatura hispanoamericana, también en el año 18, Koster, lo tengo aquí, inauguró un curso dedicado a la historia de este tema, es decir, la literatura hispanoamericana, uno de los primeros en los Estados Unidos.
Y el panamericanismo también encontró público en la Universidad de California, Berkeley, donde el curso de Herbert Bolton, la historia de las Américas, dedicado al tema de la historia común o compartida del hemisferio occidental, atrajo más de 700 estudiantes cuando se impartió por la primera vez en el año 20. A otro nivel, esta misma historia común recibió la aprobación oficial del gobierno federal cuando en el año 21 el presidente Warren Harding dedicó una estatua a Simón Bolívar en Central Park de Nueva York con un discurso que relacionaba el gran libertador, es decir, Bolívar, con la figura de George Washington, a nivel igual. Así se estalla la batalla. Pero la aristocracia intelectual de Romero Navarro no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Por un lado, el grupo se benefició del reclutamiento de varias mujeres. Uno era Caroline Borland, cuya tesis doctoral sobre la influencia de Boccaccio en la literatura española le valió un puesto en el Smith College en Massachusetts. Otra fue Alice B. Gould. A partir de su primera visita en el año 11 al Archivo General de las Indias en Sevilla, Gould dedicó gran parte de su vida a reconstruir una parte definitiva de la tripulación que acompañó Colón en su trascendental viaje transatlántico de 492, antes de su muerte trágica en el año 53, a la entrada del Archivo General de Simancas. Y todos los investigadores aquí que conocen Simancas, al entrar o salir del palacio, hay que cuidar, porque hay un escalón, es caos, enseguida. Ten cuidado, investigadores. Y también hubo una tercera, Georgina Goddard King, una pionera historiadora de arte, cuyo interés por el arte y la escultura de la España medieval dio lugar a tales libros pioneros como The Way to St. James, un elogio al Camino de Santiago. Las aportaciones de estas y otras mujeres fortalecían la causa de los hispanistas orientados a los estudios peninsulares. Pero al mismo tiempo este grupo, los peninsularistas, tienen que enfrentarse con varios traidores dispuestos a apoyar la causa panamericanista. Ninguno más influente que Federico de Onís, discípulo de Unamuno, que abandonó la Universidad de Oviedo en el año 16 para convertirse en catedrático en lengua y literatura españolas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Aprovechando el aumento de matriculaciones de estudiantes en español, en el año 20, Onís reunió el apoyo necesario para establecer el Instituto de las Españas como un centro para el estudio de la cultura hispánica, centro destinado para fomentar el éxito, las relaciones culturales entre Estados Unidos y todas las naciones hispánicas. Así, los primeros conferenciantes que Onís invitó al instituto fueron el filósofo peruano Víctor Andrés Belaúnde y junto con la poetisa chilena y futura premio Nobel Gabriela Mistral. En el año 21, un año más tarde, después de la creación de este instituto, en un viaje de regreso a España, Onís presentó una charla sobre el tema el español en los Estados Unidos, en la cual mantenía que el panamericanismo había servido de desatar una fiebre colectiva, el deseo de conocer el español y todo lo que concierne a los pueblos que hablan esa lengua. Y a partir de este momento, Onís y el instituto se embarcaron en varios programas que intentaban equilibrar su interés por la cultura española moderna, personificada en tales figuras o personalidades como García Lorca y Dalí,
junto con otros que promovían la literatura hispanoamericana. Sí, bajo su dirección, el Instituto de las Españas tuvo gran éxito, consiguiendo su propio edificio, la Casa de las Españas, o Casa de Españas, ahí cerca de Colombia, donde cada 23 de abril se celebraba una fiesta de la lengua española para conmemorar la muerte de Cervantes. Sin embargo, el creciente interés de Onís por el panamericanismo tuvo prioridad y encaminó la fundación de una nueva revista, la Revista Hispánica Moderna, concebida como una revista hispanoamericana y una que representaba su respuesta personal al ya existente Hispanic Review, cuya orientación era más tradicional y orientada hacia la literatura estrictamente española. Y de acuerdo con esta misión, el primer número de la Revista Hispánica Moderna abrió con un ensayo celebrando el triángulo de amistad entre España y los Estados Unidos, o España, sus 19 hijas americanas, y los Estados Unidos, y continuaba con la bibliografía hispanoamericana que excluyó todo lo referente a España, excepto en sus relaciones con América, una orientación panamericanista. En aquel momento, lo que Onís no podía prever era el inicio, solamente 2 años después, de la Guerra Civil Española. Un conflicto que planteó numerosos retos a Onís, partidario de la causa republicana, pero también uno que luchaba por mantener una política de estricta neutralidad para el Instituto de las Españas. Pero esta neutralidad llegó a su fin 1 año después de la victoria de Franco en el año 39. Y en un esfuerzo calculado distanciar el Instituto de las Españas del nuevo régimen franquista y mantener lo que llamó el prestigio de España, organizó un cambio del nombre del Instituto de las Españas al Hispanic Institute en los United States. Un cambio simbólico, sino uno que armonizaba perfectamente con las preocupaciones panamericanas de Onís. No se puede subestimar el impacto de la Guerra Civil Española en el carácter del hispanismo norteamericano y cómo se practicaba en los Estados Unidos en aquellos momentos. En efecto, la guerra servía de ampliar la brecha entre los hispanistas con una agenda hemisférica y los que seguían privilegiando la literatura y la cultura española. El primero demostraba su poder y su influencia en el Consejo Editorial de Hispanía, la publicación oficial de la Asociación Americana de Maestros de Español, que en la práctica dio la espalda a España, instituyendo el equivalente de un cierre patronal de los estudios peninsulares que duró hasta el año 55, año de la tardía admisión de España en las Naciones Unidas. En cuanto a la facción de los peninsularistas, esta reforzaba su posición en reclutar varias decenas de exilados españoles que encontraron puestos docentes en los Estados Unidos, notablemente el brillante filólogo Américo Castro, el que poco después de su llegada a Norteamérica se quejó en una carta de lo absurdo de privilegiar la literatura latinoamericana en detrimento de la española. Sin embargo, a pesar de su brillantez intelectual,
La defensa de la historia y la literatura española por parte de Castro pareció a muchos de sus colegas norteamericanos como una cosa desfasada. Comenzando, por ejemplo, con su conferencia inaugural The Meaning of Spanish Civilization, el significado de la civilización española en la Universidad de Princeton en el año 41, Castro dio un giro totalmente positivo a la conquista de las Américas por parte de España, pareciendo mucho a Charles Loomis en representar a los conquistadores como portadores de la civilización a los pobres indígenas salvajes norteamericanos. Los críticos norteamericanos también atacaron la fijación decimonónica de Castro con el carácter nacional de España. En su lenguaje, el ser o el alma del pueblo. Como Castro utilizó esta idea de ser o alma como un factor determinante en la historia de la nación española, así como el factor que la lanzó a una trayectoria histórica totalmente diferente de la del resto de Europa. Esta visión, claramente resumido en los carteles turísticos de la época franquista, que anunciaba que Spain is different, España es diferente, encontró su expresión popular en los Estados Unidos en tales libros populares como The Root and the Flower, de Crow, y hasta cierto punto en Iberia, de Jules Michener, libros que yo leí como un joven. Por otra parte, el énfasis de Castro en la diferencia racial española sirvió también de marginar los estudios literarios españoles en un momento en que la corriente principal de la erudición humanística norteamericana hacía hincapié de la naturaleza integrada de la civilización occidental. Para ser sincero, a Castro no le faltan discípulos. Y el énfasis que concedió al papel de los judíos conversos en la historia de España medieval y moderna generó una oleada de atención académica centrada en esta minoría étnica y religiosa que continúa hasta hoy en día. Sin embargo, ya desde la década de los 50, los historiadores estadounidenses atraídos a las cosas de España, aquí en la pantalla hay varios, conocí a todos. Estos señores se esforzaban, aunque en distintas maneras, por disminuir la importancia que Castro había concedido a la diferencia española, junto del ser de España como un factor determinante en la historia de este país. Otra prueba del continuo rechazo de la noción castrista de la diferencia española era la aparición de varios estudios que se pueden describir, o yo me gusta, que se pueden describir como hispanistas transnacionales. Transnacionales en la medida que adaptaron el equivalente de un enfoque comparativo para estudio tanto de España como de Hispanoamérica. Entre ellos, historiadores de arte como George Kubler, tan afín a la arquitectura de México colonial como la del monasterio del Escorial, o Jonathan Brown, recordado tanto por sus trabajos en campo de arte español como arte mexicano colonial. También había historiadores como el jesuita Robert Burns, que centró su atención a la historia de la España medieval tras de haber publicado un libro dedicado a la cultura indígena del noroeste americano. Y también John Eliot, especialista en la historia moderna, cuyos intereses abarcaban desde la historia de Cataluña hasta el mundo mental de Hernán Cortés. El legado de estas hispanistas transnacionales se plasmó en la creación a partir de los años 70 de diversos programas universitarios que ofrecían un enfoque comparativo de la formación de las sociedades multiétnicas del mundo atlántico. Y estos programas efectivamente
ellos aumentaron el prestigio del campo hispánico en este mundo amplio, en llamar o comparar las aportaciones y las experiencias de España y de Portugal en una manera como fueron los equivalentes de los de Francia, Gran Bretaña, Holanda y otros países. Sin embargo, estos innovadores programas transnacionales tuvieron dificultades para competir con los programas más grandes y mejor financiados de estudios latinoamericanos establecidos después de la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba en el año 59. No todos de estos nuevos programas eran exactamente iguales, pero la mayoría adaptaban la agenda de la Guerra Fría, formulado por el presidente Kennedy en su discurso inaugural de 61, con la declaración: a nuestras repúblicas hermanas al sur de nuestra frontera les ofrecemos una promesa especial: convertir nuestras buenas palabras en buenas acciones, en una nueva alianza para el progreso, para ayudar a los hombres libres y a los gobiernos libres a liberarse de las cadenas de la pobreza. Más bien la misma historia que acaba de decir la señora Carmen hace unos momentos. El compromiso de Kennedy no fue algo del agrado a todos, ya que parecía prometer una mayor intervención de los Estados Unidos en los asuntos políticos de América Latina. Pero en conjunto sirvió para crear una nueva generación de estudiosos cuya comprensión del hispanismo era más contemporánea, más de orientación política, más hemisférica que la de los hispanistas del pasado. También un hispanismo cuyos autores preferidos eran, aquí no estoy, tengo que ir atrás, aquí. No, quizás está aquí, sí, cuyos autores preferidos eran Pablo Neruda, Borges, García Márquez, en lugar de Cervantes, Lope y Calderón. Al mismo tiempo, otros se identificaron estrechamente con, o ellos mismos formaban parte de la oleada de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos desde distintos rincones del mismo hemisferio en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ya fueran de Puerto Rico, de México, otros países de Centroamérica o de Cuba, estos hispanistas crearon el nuevo campo de los estudios culturales latinos, centrados en la lengua, la literatura y las costumbres de la comunidad hispana de la diáspora en los Estados Unidos. Y esta tendencia continúa hoy en día hasta el punto que muchos departamentos voy a dejarlo así, muchos departamentos de lenguas española y portuguesa han pasado de denominarse departamentos de estudios latinoamericanos y culturales ibéricas, otros a departamentos de lenguas y literaturas ibéricas, en vez de departamentos de español y portugués. Sin embargo, incluso en las instituciones, en las universidades que cuentan con departamentos de español y portugués, la oferta de cursos en los últimos años se ha ampliado mucho más allá de los confines más bien castellanos del estudio de Tickner sobre la literatura española. Todavía hay cursos, de verdad, muy pocos, dedicados a la literatura del siglo de oro. Harvard, por ejemplo, no tiene curso en Cervantes, ni Pennsylvania, la Universidad de Pennsylvania, ni mi universidad, Johns Hopkins, hoy en día. Pero este estudio ha sido actualizado para incluir la habla de negros o la manera en que los escritores como Lope de Vega habían representado las voces y las palabras de los africanos, sean esclavizados o libres, que aparecían en sus obras. Tema que nunca hubiera ocurrido ni a Tickner ni a los grandes otros hispanistas que he mencionado antes. Al mismo tiempo, existe un cierto interés en la literatura relacionada a la Guerra Civil Española. Las obras de varias obras de escritores feministas que va desde
Teresa de Ávila hasta Emilia de Padrón y unos Bazán y otros autores feministas de ese siglo. Y también hay cierto interés en las novelas de Javier Marías y otros autores contemporáneos, junto con temas tan tentadores como las películas de Almodóvar. Mucho más numerosos, sin embargo, son los cursos centrados en diferentes autores latinoamericanos, así en autores latinex o latinos de los Estados Unidos. Y otros examinan obras largamente olvidadas de importantes escritores afrocubanos del siglo XIX. Yo creo que están aquí. No, estos son esos dos aquí, lo siento. No, lo siento. Aquí, los escritores afrocubanos, y mientras tanto otros están dedicados a... Uy, este es difícil manejar. A varios autores transpacíficos, es decir, Filipinas, como la obra de José Rizal y otros escritores filipinos del siglo XIX. Este amplio abanico de ofertas en rápida evolución ponen de manifiesto el dinamismo y la energía de los estudios hispánicos en la práctica actual de los Estados Unidos. Pensamos, por ejemplo, en la historia del arte, donde los estudios dedicados en su día a la obra de Velázquez, Goya o Zuloaga compiten ahora con estudios centrados en los queros decorados de Perú del siglo XVI, la maestría de la escultura marfil hispano-filipina del siglo XVII, los murales de los conventos del Cusco en el siglo XVIII, por no hablar de las pinturas y esculturas del célebre artista colombiano del siglo XX, Fernando Botero. No es de extrañar, pues, que la American Society for Hispanic Art Historical Studies, establecida en el año 74, haya cambiado recientemente su nombre por el Society of Iberian Global Art. También están revisando de las definiciones de lo que constituye la música española. Aquí el cambio de nombres. Yo estoy un poco confuso. También está influyendo lo que significa música española. En el año de 1918, el crítico neoyorquino Van Vechten no tuvo problemas para identificar música española con las composiciones de Albéniz, de Granados, Manuel de Falla, en su libro pionero para los Estados Unidos, Música de España. Pero hoy en día, estas obras del célebre compositora cubana Elaine Correa, los del Buena Vista Social Club, de La Habana, las canciones de Alea, una compositora colombiana de origen latina afincada en Nueva York, o Rosalia, de origen catalana, exigen la misma atención. Aquí está. Incluso en mi propio campo, la historia, la etiqueta española, junto con lo hispano, es una construcción maleable. Estas etiquetas se aplican fácilmente a los estudios sobre Madrid y otras partes del país donde el español sigue siendo la lengua dominante. Pero es posible aplicar el término hispano a las historias centradas en los juicios inquisitoriales de los niños del siglo XVII que solo hablaban euskera. ¿Y cuál es la relación entre el término hispano y los que más bien rastrean la herencia sefardí de los latinos en San Antonio, en Texas, o en el sur, en Santa Fe, en Nuevo México? Y mucho menos a las investigaciones sobre el modo en que la presencia de España en el Pacífico Occidental influyó en la lengua y las expresiones de los pueblos nativos de las Marianas, las Filipinas y otras cadenas de islas. Estos cambios de la orientación del campo han sucedido diversas críticas sobre la validez del propio término hispanismo.
especialmente cuando se utiliza en el singular. Para algunos críticos, hispanismo representa una idea anticuada, basada en nociones esencialistas, ideológicas y centradas en España. Otros lo ven como un constructo que debe ser repensado y exploitado. Y uno aún ha sugerido que el hispanismo es un término que se acerca rápidamente a su mortalidad. Sin embargo, el hispanismo, aquí concluyo, sin embargo, el hispanismo en los Estados Unidos ha sido y sigue siendo un campo floreciente. Ha tenido altos y bajos. No le faltan críticos, pero también muchos defensores y partidarios. Su geografía tampoco ha permanecido estática, como se puede reconocer en sus múltiples desplazamientos desde América a España y de nuevo a América. En pocas palabras, el hispanismo norteamericano mantiene su dinamismo, un campo de estudios con un futuro mucho más diverso y desafiante de lo que Tickner y sus otros fundadores podrían haber imaginado. Sin embargo, en cierto modo, la moda actual, aunque claramente laica, se remonta a los inicios del campo en Boston y a la preocupación de Cotton Mather por las personas a las que bautizó como los dichos españoles. Y muchas gracias.